Mucho nos tome la comunicación a una voz evidentemente autorizada para hablar sobre este conflicto. Le agradezco mucho nos tome la comunicación a Julio Ballesteros, él es analista político, pero importante, es ex viceministro de Justicia en Ecuador. Julio, gracias por contestarnos. Buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué primer comentario, Julio, podría regalarnos luego de lo que ocurrió ayer en Ecuador? Estoy seguro que la diplomacia ecuatoriana encontrará los mecanismos más adecuados para que ofrezca las disculpas al pueblo mexicano de algo que ocurre en Ecuador en un estado de guerra declarado interno. El informe previo que da hace unos segundos no se acerca a la verdad sobre lo que ocurre en la justicia ecuatoriana. La justicia ecuatoriana, entiendo, realizó algunos requerimientos de que el señor que estaba en posición de asilo político en la embajada mexicana estaba requerido para efectos de una investigación y del cumplimiento de una sentencia. Acá en el Ecuador, lamentablemente, la política se metió de forma descarada en el sector justicia y que ello, la fiscal general de la Nación lleva adelante un proceso de investigación denominado el caso Purga, Sí. En el que se detuvieron a ex asambleístas y ex jueces que dieron libertades abusando del derecho, abusando de su relación política y abusando del dinero. Quiere decir esto de que se coludió dineros de grupos de delincuencia organizada y que se tomó la justicia a través de los políticos, estos operadores políticos que fueron evidenciados posterior a un caso denominado el caso Metástasis. Julio, hablando específicamente del proceso que lleva Jorge Glas, quisiera citar el artículo 3 de la Convención de Caracas que habla sobre asilo político y que dice textual: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o que estén condenadas por tales delitos. ¿Cree usted que aplica en el caso de Julio? Es decir, ¿el gobierno mexicano habría cometido alguna omisión al darle asilo? Entiendo que es falta de información. Me parece a mí que el Ecuador, fundamentalmente las disculpas y el trabajo que se realizará por medio de, entiendo, la OEA, será entregar información adecuada, veraz, certera de lo que está ocurriendo en el sistema de justicia en el país, de las investigaciones que se apuran en este marco de guerra del Estado para liberar de la delincuencia organizada en el país. Y eso hará de que un mecanismo de mediación entre los dos países pueda restituir nuevamente las buenas relaciones armónicas. Yo creo que hay que separar las condiciones y los mecanismos de asilo político que siempre han sido efectivos en el Estado mexicano y que se ha albergado a muchas personas, cuando en Latinoamérica fundamentalmente se practicaba la dictadura y había una posición política de grupos contrarios a esos mecanismos de democracia que llamaban así los militares cuando se tomaban por la fuerza el Estado. En el Ecuador no ha ocurrido eso. Hay un Estado de democracia. Lo que sí existe es una cantidad impresionante de muertes en las calles y que lamentablemente, fruto de las investigaciones que el Estado hace, se vinculan a políticos, se vinculan a narcotraficantes y sobre todo a exfuncionarios de alto nivel del Estado ecuatoriano. Estoy platicando con Julio Ballesteros, ex viceministro de Justicia en Ecuador. Julio, creo que este asunto se divide en varias partes, pero sustancialmente en dos. El allanamiento de la policía ecuatoriana a la Embajada de México es condenable, es terrible, es algo sin antecedentes y es algo que se tiene que solucionar. Bien dice usted, se tienen que pedir disculpas a través de la OEA o a través de quien sea, pero se tiene que hacer. Ese es un asunto. Pero el otro asunto, Julio, la intervención del presidente mexicano, al menos desde el discurso, en la elección presidencial del año pasado en Ecuador, en el asesinato de Villavicencio, y cómo es que el presidente mexicano afirmaba que las encuestas y las preferencias cambiaron luego del crimen de Villavicencio para favorecer a Noboa. Es el símil de la posición que tiene acá el movimiento político que perdió las elecciones. Es lamentable que sin que se tenga certezas concretas que hayan sido ya investigadas y procesadas en el sistema de justicia ecuatoriano,
se pueda realizar una afirmación de esa magnitud. Yo creo que si bien la muerte de un candidato presidencial en cualquier contienda electoral de cualquier parte del mundo altera el tablero electoral, acá en el Ecuador lo hizo de forma dramática. Y hasta la actualidad, las investigaciones que apura la Fiscalía General del Estado aún no ha determinado qué vínculos o el origen real de esta motivación de la muerte del señor Villavicencio. Entiendo que ya hay certezas de algunas personas que están realizando cooperación eficaz bajo la figura de protección de la Fiscalía misma para determinar el origen de esto y la real vinculación de políticos en esto, o si es que simplemente fue la delincuencia organizada la que tomó la decisión de hacer este acto criminal y atroz. Sí. Yo ratifico de que no se puede justificar bajo ningún punto de vista la ejecución de la fuerza ante la embajada y el espacio público de México. Y es importante, y quiero yo dejarlo claro, no se justifica lo que ocurrió, por eso digo yo, y lo puntualizo, porque ya hay quienes dicen, es que estás en contra de la patria. A ver, un asunto es el allanamiento de la embajada, es un asunto aparte, condenable, y otro asunto es lo que el presidente López Obrador dijo en la semana y lo que provocó que la embajadora fuera expulsada, etcétera, etcétera. Julio, ¿este conflicto habrá llegado a su máximo o crees que puede haber algo más allá de lo que ocurrió ayer? De hecho, va a ocurrir muchas cosas más. Me parece que esto va a estar atado a las dos investigaciones importantes que está llevando el Ecuador, como son el caso Purga y el caso Metástasis, y el hallazgo que se tenga de fundamentalmente los equipos electrónicos, los celulares de estos actores que están inmiscuidos en estas investigaciones. Seguro habrá que personas adicionales o políticos adicionales y jueces adicionales también estén vinculados en este proceso de investigación penal. Es lamentable que las declaraciones del presidente de una muy respetada nación mexicana hayan acelerado esta alerta de un posible retiro del señor desde la embajada. Es que ya en el Ecuador existe esto como antecedente. Una exministra del gobierno en el que el señor Glass era vicepresidente logró salir también luego de una solicitud de asilo político al gobierno argentino de la embajada y salir por las fronteras ecuatorianas de manera irregular. Entonces, lo que se está persiguiendo acá en el país, entiendo yo, es evitar la impunidad. La impunidad que nazca desde la cooptación de los políticos y los grupos de delincuencia organizada de la justicia y también estos otros mecanismos que son de legítima defensa de los ciudadanos y de las personas políticas perseguidas, como es la institución del asilo político, que podría estar siendo permeado. Es que ellos, cuando ingresan a tomarse las posiciones para buscar la impunidad, contaminan todo. Sin duda alguna, Julio, lamentable situación y pues que se peleen entre ellos, Julio, porque al final de cuentas el pueblo ecuatoriano y el pueblo de México, las y los ciudadanos de a pie, nosotros pues seguiremos siendo hermanos y que se agarren entre ellos, entre los diplomáticos, que a veces no saben lo que dicen y lo que hacen. Julio, gracias. A ustedes, muchas gracias y personalmente unas disculpas al pueblo ecuatoriano por lo que está ocurriendo allá y que entiendo el pueblo mexicano sabe muy concreto y con experiencia de que es dañoso para la vida y para la convivencia de que estos grupos de delincuencia organizada y los malos políticos corruptos se tomen el Estado para dejar en impunidad los hechos atroces que cometen. Son vidas las que están en juego. Sin duda, Julio Ballesteros, muchas gracias. Julio es ex viceministro de Justicia en el Ecuador, hablando pues sobre este conflicto del cual seguiremos hablando al paso de los días y de las horas. Ecuador y México rompieron relaciones luego del allanamiento de la embajada mexicana en Quito. Pausa.